de hora 13:46. Te decíamos que aquí teníamos a Pilar López con nosotros. Bueno, Pilar, dejar de sufrir para empezar a vivir. Cuéntanos. Sí, un buen tema este, sobre todo después de oír tanto sufrimiento, ¿no? Es momentos complicados. Sí, la verdad es que he escogido este tema porque me doy cuenta que es uno de los temas que más preocupan a las personas. Vivimos en un mundo, la verdad, que donde el sufrimiento es ese compañero del que todos queremos deshacernos, pero todo parece como estar diseñado para sufrir lo mínimo, ¿no? Si sufrimos poco, parece que entramos dentro del club de los que tienen una buena vida, ¿no? Pero aún así tenemos una buena familia, tenemos una buena casa, tenemos dinero, tenemos un trabajo que amamos y seguimos sufriendo por mantenerlo, porque siempre existe el riesgo de perderlo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que muchos de los países están o quieren construir lo que llaman la sociedad del bienestar para liberarnos de ese sufrimiento. Sin embargo, no es una misión fácil. Y de hecho, como bien decía Freud, nuestro cerebro tiene dos grandes motivaciones. Una es acercarnos al placer y la otra alejarnos del sufrimiento. Sin embargo, sí que es verdad que hay muchas personas que podrían poner en su DNI, en su pasaporte, en lugar de profesión, sufridores profesionales. Yo conozco unos cuantos de esos. Conoces unos cuantos, yo también, ¿no? Porque la verdad es que se pasan la vida sufriendo, ¿no? Entonces, la historia es esa, ¿no? ¿Qué nos provoca el sufrimiento? ¿Y qué es el sufrimiento? ¿Qué lo provoca? ¿Y cómo podemos dejar de sufrir? Pues ¿no? tú misma responde. Empecemos por el principio. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Bueno, primero vamos a distinguir entre el dolor y el sufrimiento, porque nos solemos confundir mucho con esta terminología. Decía a Dalai Lama que el sufrimiento es inevitable, perdona, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a decir, yo digo que el sufrimiento es una autolesión libre que nos hacemos cada uno de nosotros. Me gusta llamarlo así. Porque la diferencia es básica, es decir, el dolor es una emoción y como tal nos hace segregar una serie de hormonas. Entonces, si nos focalizamos en prolongar esa emoción más allá de lo que es la experiencia, más allá de lo que es el hecho, y vamos un paso más, entramos en lo que es el sufrimiento. El sufrimiento consiste en vivir esa experiencia, ese dolor de forma prolongada en el tiempo. ¿Y por qué a veces elegimos prolongarlo en el tiempo y nos quedamos allí? ¿Es consciente, es inconsciente? Bueno, hay muchas razones. El ser humano, la mente humana es realmente complicada. Voy a poner un ejemplo para que la audiencia lo entienda bien. Imaginemos que hemos sufrido una pérdida de un familiar o de una persona que queremos, ¿no? Lo que nos ocurre es que nos embarga una emoción de tristeza. Nos sentimos muy tristes. Eso es dolor. Tenemos un dolor emocional. Pero cuando hablamos de sufrimiento, en ese mismo caso, es cuando esa tristeza se convierte en depresión y la alargamos en el tiempo y entonces se involucran otros sentimientos que son además inconscientes, como puede ser la culpabilidad, la desesperanza y además le añadimos nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, no se lo merece, la vida es muy injusta y con todo esto organizamos un cóctel increíble que nos lleva a ese sufrimiento prolongado. Y hay personas que sufren indefinidamente por ello y se convierte como en un narcótico. O sea, es decir, un narcótico que lo que hace es que te deja insensible y fuera de la conciencia, fuera de lo que es el presente. ¿Puede uno pensar, Pilar, que hay personas que incluso se regocijan en el sufrimiento? Sí, así es. Así es. Hay muchas personas que se recrean en la experiencia una y otra vez y son incapaces de salir de ahí. Pero eso es porque no tienen conciencia del punto en el que están. Uh-huh. ¿Y puede ser también que busquen la atención de los demás? Bueno, en principio a nadie le gusta sufrir.
O sea, incluso cuando tomamos decisiones entre dos alternativas o más, tomamos la decisión que pensamos que nos va a hacer sufrir menos. Es decir, conscientemente nosotros no queremos sufrir. Si nos ponen a elegir, nadie dice, esta mañana me voy a levantar a ver cuánto sufro. A ver si sufro más que ayer. No es un hecho consciente. Sin embargo, sucede. Continuamos con Pilar. Bueno, Pilar, ¿cómo podemos dejar de sufrir para empezar a vivir? Bueno, vamos a dar 3 claves de estas que siempre damos chulas. La primera es aprender de la experiencia. El sufrimiento está ahí para que aprendamos. Cuando nosotros ya hemos aprendido todo lo que nos tiene que enseñar el aprendizaje, o sea, el sufrimiento desaparece porque no tiene ningún sentido. Las personas que están sufriendo durante largo periodo es porque no han aprendido todavía y siguen ahí. La segunda es abrir la mente a la posibilidad y la responsabilidad. Es decir, reconocer que tú tienes el poder, la decisión de poder tener una actitud diferente. Y la tercera, y la más importante, es vivir el presente. Decía Dalai Lama que solo hay 2 días al año en los que no podemos hacer nada, ayer y mañana. O sea que hoy hay que vivir el hoy. Y para explicar un poco la importancia que tiene vivir el presente, voy a explicar una pequeña historieta de estas que me gustan compartir con vosotros. Dice que un día un hombre se encontró con un sabio anciano por la calle, se le acercó a él y le preguntó: mira, dicen por ahí que eres la persona más sabia de aquí, ¿es cierto eso? Sí, lo soy, respondió el sabio. Entonces contéstame, ¿qué puede hacer un sabio como tú que no puede hacer cualquier otra persona? Preguntó el hombre, algo molesto. El anciano estaba sorprendido por la pregunta de ese hombre y por poner en duda su sabiduría, así que le contestó, cuando yo como, solo como, cuando duermo, solo duermo, y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Eso es todo. ¿Y ya está? Respondió el hombre incrédulo. Eso también puedo hacerlo yo y no soy ningún sabio, añadió. Lo dudo mucho, le dijo el sabio. Seguro que cuando duermes piensas en lo malo del día o lo que te espera la mañana siguiente. Cuando comes estás pensando qué harás más tarde y cuando hablas conmigo estás pensando qué respuestas me darás y me dirás, en vez de escuchar lo que te digo. Para ser sabio, el secreto está en vivir cada momento del presente, ser consciente de lo que vivimos y así poder disfrutar de cada minuto de la vida sin sufrir. Fuera teléfonos móviles, entonces. Pilar, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por tenerte de nuevo aquí en nuestros estudios. Pilar estará sin falta dentro de 15 días.